Y bueno, guerreros, aquí tenemos nuestra primera silla gamer. Hoy, guerreros, vamos a estar mirando cómo y qué trae esta caja, guerreros, porque miran, está pesadísima. Vamos a estar mirando y vamos a estar abriendo y vamos a estar armando esta silla gamer. Así que sin tanto bruto, vamos a esto. Bueno, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué trae esto. Vamos a utilizar nuestra gran herramienta y vamos para esto. El miedo de esto es que no vaya yo a romper la silla gamer antes de empezar a usarla. Y bueno, aquí vamos teniendo las primeras impresiones de esta silla gamer. Como pueden ver, es totalmente blanca, pero no es como un blanco, es como un blanco hueso. No es un totalmente blanco, pero bueno, ahí vamos a ver. Okay. Me apuñalé. Bueno, entonces aquí vamos y ya tenemos nuestra silla gamer y vamos a estar mirando una a una qué es lo que trae. Así que manos a la obra. Bueno, vamos a ir sacando poco a poco qué es lo que trae. Por lo que veo, bueno, aquí tenemos lo que es el asiento. Un asiento bastante cómodo. Ahorita le vamos a quitar estos plásticos para que no suene tan duro. Pero bueno, vamos sacándolo. Aquí tenemos para dónde nos vamos a sentar. Por aquí tenemos un posavasos, posabrazo. ¿Y qué posavasos? Lo que sí es que el material es todo en plástico. No veo nada de metal. Pero bueno, vamos sacando poco a poco. Por aquí tenemos el otro posabrazos. Y tenemos en la parte de atrás donde va a ir la espalda. Aquí. Ahora, vamos a sacarlo. Yo por aquí tengo mi arma letal. Y, mira, por aquí tenemos, aquí, pues lo que no quiero es acuchillar el mueble antes de comenzar esto. A ver si lo podemos sacar. Aquí, miren, vamos a tirar esta basurita. Este, guerreros, es el espaldar. Considero que, pues, para el precio está bastante bien. No me parece bastante costoso. Así que, bueno, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver qué más trae. Bueno, tenemos por aquí la zona lumbar, lo que es el cuello. Lo que es el cuello y la zona lumbar. Ahorita le voy a estar mostrando unas tomas más de cerca. Tiene un enchufe, mírenlo aquí. Esto creo que masajea. No sé, ahorita lo vamos a mirar porque este fue el obsequio que me dio la tienda, que es el masajeador lumbar. Así que bueno, y obviamente va por aquí y vamos a estar probándolo también cuando armemos. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos las patas que son blancas. Estas sí son blancas, como pueden ver. Este es como un amarillo, es como un blanco hueso, como un amarillo más o menos por aquí. Y este sí es un blanco. También es un plástico, pero sí es un plástico bastante grueso. No se siente como que blanditico. Miren el sonido. Entonces sí se siente como bastante de buena calidad. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el manual de cómo armarlo. Esto nos va a servir un montón. Tenemos, a ver, esto es lo que va en la parte de atrás, me imagino, de la espalda. Y esto es toda la mecánica de abajo para lo que es el soporte de subir y bajar y la reclinación. Y por último, y esto es lo que yo más me temía, guerreros, porque esto se pierde muchísimo cuando realizan los envíos. Esto es una de las cosas que pues soporta casi todo el peso. Y vamos a estar mirando que sí esté todo. Bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Esto, guerreros, es lo que normalmente se pierde más cuando uno realiza las compras. Esto es lo que soporta el peso y lo que sube y baja. Así que bueno, esto sería todo lo que trae. Obviamente trae su tornillería, trae su soporte en L,
su llave en L, perdón, y sus llantas. Las llantas también son plásticas. Estas son plásticas, pero por lo que noto, no hacen muchísima bulla, son de clic también como el resto. Y ahora vamos a proceder a armarlas. Bueno, y según el manual, lo primero que tenemos que hacer es colocar las llanticas y vamos a proceder en esto. Así que bueno, vamos a mirar aquí con el tema de las llantas. En esta parte, guerreros, solamente tenemos que hacerle presión. Vamos a ver. Y las llantas deben calzar precisitas, o sea, no tienen que quedar ni aguaditas ni nada, es solamente una presión y listo. Ya las llantas, me hubiese gustado, guerreros, sí, que las llantas hubiesen sido como en color blanco, porque como es que ese color negro como que no pegaría mucho, pero bueno, aquí tenemos, como podemos ver, no hace tanto ruido, así que bueno, todo es en pasta, no tenemos absolutamente nada metálico por lo que noto. Al segundo paso, aquí con el segundo paso es colocarle esta basecita que nos dice las instrucciones que solamente tenemos que colocarla aquí y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora sí tenemos que ir al meollo del asunto y vamos con el asiento. Bueno, guerreros, tenemos el tercer paso que es ya con este, que es donde nosotros nos vamos a sentar y lo que nos dice, venga aquí, venga aquí, venga aquí. Lo que nos dice es que tenemos que quitarle los tornillos y tenemos que colocarle este. Así que bueno, vamos a proceder y vamos a abrir, vamos a quitar los tornillitos, estos que están aquí. Esto es súper rápido. Es más, lo podemos quitar, miren, hasta con la mano lo podemos quitar porque no están tan apretados. Entonces quitamos todos los tornillos que están aquí y listo, y vamos para eso. Bueno, entonces tenemos los tornillos ya quitados. Ahora vamos a proceder a lo que es fijar esto que está por aquí. Y vamos a mirar, mira, tenemos que colocar fácilmente todos los tornillos que acabamos de quitar en esta parte. Yo voy a colocarlos rapidito y después se los voy a mostrar. Miren, ahí voy, miren, súper fácil. Solamente tenemos que adaptar los tornillos que acabamos de quitar y los tenemos que acomodar. Ahora solamente tenemos que apretar y así de fácil vamos armando esto. O sea, nosotros en cuestión de armar sillas y de armar cosas nunca he armado absolutamente nada. Pero como estas sillas vienen bastante intuitivas, pues tampoco se hace muy difícil. Obviamente solamente sigue las instrucciones y listo. Bueno, yo creo que ahí va. Solamente tenemos que darle a esta que está por acá. Y ya nos quedaría solamente un solo tornillo. Y ya lo que quedaría faltando es colocarlo en la silla. Ya teniendo esto, lo único que nosotros tenemos que hacer es colocarla aquí. Bueno, entonces vamos a ubicarla y ahí. Aquí la tenemos y como pueden ver tenemos nuestra primera parte, que es colocar nuestro asiento. Ahora, tenemos esta parte de aquí y esta parte de aquí. Aquí también tenemos que quitar unos tornillos y tenemos que anclar esto. Entonces, ubicándolo de esta forma, entraría aquí en esta parte que está por aquí y terminaríamos. Así que, bueno, vamos a darle aquí y vamos a ubicarlo. Bueno, son un poquito más largos también, porque noto que es bastante anchito esta parte. Lo único de metal que veo es este soporte y el soporte de debajo de la silla, el que estábamos colocando ahora mismo. Ahora, solamente queda apretar. Entonces aquí ya estamos apretando. Tenemos que procurar que quede lo más recto posible. La intención... Y ya lo último que nos quedaría es ir colocándolo en esta parte de acá. Esta parte de acá, guerreros, también por lo que veo es de plástico. Entonces aquí se va zafando y aquí ya lo que vamos es apretando esta parte de aquí para que quede lo más fijo posible. Yo voy a sentarme aquí. Vamos a ver. Ahí.
Ahí, vamos subiendo y vamos bajando. Esta parte que está aquí, me imagino que es la palanca que está acá. Uy, yo siento que suena como si se quisiera partir, ¿cierto? Bueno, y la última parte, antes de colocar lo que es el lumbar y el cuellero, es los reposabrazos. Estos también son bastante intuitivos, bastante fáciles de colocar. Esto trae este tornillito que está por aquí y lo metemos en esta parte y trae otro tornillito más que metemos aquí en esta parte. Yo creo que es mucho mejor ir uno por uno, así que mientras que yo ajusto esta aquí súper rápido y ajustamos también esta parte de aquí, mírala. Ahí. Entonces ya aquí solamente tenemos que ir ajustando una por una y que vaya quedando súper bien. Bueno, entonces aquí ya solamente faltaría este último brazo. Vamos a darle las últimas vueltas que hace falta. Esto sí tiene que quedar bastante preciso aquí. Aquí vamos y apretamos. Ahora solamente faltaría este que está por aquí y terminaríamos. Y a Gamer casi listas. Solamente quedaría faltando estas dos últimas cosas, que es el lumbar y que es el reposacuello. Así que bueno, vamos a mirar cómo va esto. Ya esto lo podemos poner por aquí y vamos a ver cómo va este lumbar. Tenemos que recordar que esto tiene este cable que ahorita vamos a estar probando, pero vamos a mirar cómo lo ajustamos. Esto tiene estas fichitas por acá, se las vamos a quitar. Y por último, esto debería ir aquí. Creo que debería ir por acá, así de esta forma. Listo. Entonces esto debe ir por arriba y las otras van por debajo. Y aquí en la parte de atrás, pues obviamente vamos a ajustarlas. Y tenemos nuestra silla. Aquí esto se ajusta de altura, pero aquí lo jalamos para aquí. Ahí, quedó el lumbar. Ahora esta es la parte del cuello. La parte del cuello tiene la misma mecánica. Lo que sí me gusta es que estos tienen este forro, que tienen esto por dentro. Posiblemente esto en algún futuro se pudiera cambiar por algo más cómodo en el caso que se dañe, pero es bastante chévere que se pueda quitar. Lo colocamos y lo ajustamos en esta parte. Y como dice, tenemos nuestra silla gamer totalmente armada. Así que bueno, vamos a darle esta prueba y vamos a sentarnos para ver qué tal va. Bueno, en cuestión de comodidad, obviamente esto lo podemos ajustar. El lumbar me gusta, el cuello también se puede ajustar, súper chévere. Los posabrazos me parece que están bien chéveres. Ahora, tenemos esta que se va alzando, esto lo podemos alzar. Aquí lo tenemos. Si hay algo chévere en esta parte y es que esto se saca y tenemos un reposapiés. Esta parte me pareció bastante chévere porque en ocasiones pues uno sí tiende a cansarse bastante. Lo que falta por probar es este lumbar. Vamos a ver para qué sirve ese cable USB. Vamos a probar si es de verdad o es de mentira. Así que vamos para eso. Bueno, por lo pronto vamos a probar lo que es el lumbar. Yo por aquí tengo esta power band y vamos a utilizarla y vamos a ver. Lo que sí veo que es bastante incómodo en el caso futuro de utilizar esto conectado a algo es bastante innecesario. Así que bueno, vamos a conectarlo y vamos a ver qué va esto. Bueno, esto lo conectamos, le damos por aquí. Yo voy a quitarme el micrófono un momento y voy a quedarme callado para que ustedes vean cómo suena. Esto, guerreros, es bastante interesante porque yo me voy a sentar y sí se siente. Esto, yo me acomodo por aquí, se siente bastante bueno para hacer una silla de aproximadamente unos $120, aproximadamente unos 500,000 pesos colombianos, y que tenga un masajeador. La verdad me parece bastante chévere. Entonces, para mi recomendación debería ser esto con una power band, porque si no, ¿dónde conectaríamos esto? La verdad no tengo ni idea. Entonces creería yo que esta power band debería estar en la parte de abajo. La podemos colocar por aquí en la parte de abajo y ya estaría masajeándote
chévere todo el día mientras duramos jornadas de tiempo aquí en esto. Así que mientras tanto yo me voy a relajar aquí en mi silla gamer. Bueno, guerreros, y esto ha sido todo por el día de hoy. El día de hoy traemos lo que es la silla gamer. Les voy a dar mis conclusiones. Me parece una silla bastante chévere para el precio, es bastante económica y que tiene varias cosas buenas. Yo le voy a decir, tiene este reposapiés que la mayoría de las sillas la tienen. Y de verdad me parece algo que es bastante chévere en el momento que nosotros querramos reclinarlo. Esto también lo trae todo el mundo, y lo que es el lumbar me parece un plus para una silla tan económica. Me parece algo muy positivo y de verdad sí, hasta mi esposa lo estuvo usando y la verdad le ha gustado lo que es el lumbar. Reposa bastante, como quien dice uno, descansa la parte lumbar en el caso. Lo que es la posición también me parece bastante efectiva en el caso que nosotros querramos trabajar bastante recostado o en el caso que nosotros querramos hacerlo pues bastante recto. Lo que sí es que esta parte hay que estar acomodándola a cada rato pues para la posición de la cabeza, pero en ocasiones está muy bien. Así que en general de esta silla, guerreros, yo le doy un 7 de 10, es una silla que es bastante buena. Me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más cómoda. También tiene el tema de la altura aquí, y me parece pues bastante cómoda también. Yo le doy un 7 de 10 porque creo que los materiales hubiesen sido un poco mejor, pero sí. Entonces, ya teniendo lo que es la silla, toda esta silla me parece que es un buen recurso para los que estamos comenzando con esto de lo que es el mundo gamer. Yo, la verdad, sí, le doy un 7 de 10. Así que, guerreros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que, guerreros, ¡nos vemos! Ay, se supone que te graba. Vamos a seguir haciendo la mímica. No, para ver si se desenfoca. ¿Qué pasaste? Se sigue viendo nada más la mitad de la caja. Pero, o sea que la cabeza está como a cuánto. Y rodamos la cajita, rodamos la cajita, rodamos la cajita, rodamos la cajita.